puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Hola, quiero darte la bienvenida a esta nueva materia. La materia se llama Resolución de Conflictos, una materia muy interesante y espero que te guste. Mi nombre es Pedro Panasiuk y te voy a acompañar en todo este proceso de aprendizaje. Vas a tener acceso a materiales escritos que lo hemos confeccionado en base a la formación, en base a la experiencia y pensando en darte las mejores herramientas para poder capacitarte de la mejor manera y acompañar a otros en cuestiones vinculadas con problemas, conflictos y situaciones difíciles que a veces tenemos que encarar. La verdad que es un tema muy interesante y que a mí me apasiona mucho. Tengo mucha experiencia en el campo de la resolución de conflictos, ya que justamente en este tiempo estoy cumpliendo 25 años en el Ministerio Pastoral y la verdad que me ha tocado intervenir en diferentes clases de conflictos, a veces entre hermanos, a veces entre parejas, matrimonios, a veces entre instituciones, y puedo decirte que la situación no es fácil, pero que se puede. Así que bienvenido a esta materia que se llama Resolución de Conflicto. En esta semana vas a estar considerando una unidad introductoria, la unidad número 1, donde vamos a estar viendo algunas cuestiones generales vinculadas a la materia. Lo primero que vamos a ver es el tema de la definición del conflicto y lo vamos a plantear en términos de una pelea, una disputa o una discrepancia que se da entre dos partes generalmente, y estas partes representan intereses, metas, opiniones y hasta perspectivas diferentes que entran en puja y que se contradicen entre sí. Luego vamos a ver los elementos del conflicto. Cuando nos acercamos a una situación conflictiva vamos a ver que generalmente hay un disparador y el disparador es el problema, que tiene que ver, como decía anteriormente, con una diferencia, un desencuentro, una confusión que generalmente se da a modo inicial como algo muy simple que se puede resolver fácilmente, pero que con el paso del tiempo la situación se complica y se va agravando cada vez más. El segundo elemento que vamos a considerar es el de los actores. Hay personas que están involucradas allí. Vamos a ver que hay algunos que están involucrados directamente en el asunto como actores principales del problema, y vamos a ver que hay otros que están acompañando el proceso, adoptando una postura a favor de uno u otra postura a favor de otro. Entonces vamos a tener de pronto personas que están involucradas indirectamente en el conflicto. Y en tercer lugar vamos a ver que existe un proceso dentro de la situación conflictiva, como diferentes estadios por un lado, donde el conflicto va en aumento generalmente, a menos que se lo intervenga y se pueda establecer alguna clase de resolución del conflicto o solución al problema que se ha generado originalmente. De lo contrario, el conflicto va a ir pasando por diferentes etapas, proyectándose hacia inclusive una escalada de conflicto que lo vamos a ver más adelante. Pero no solo están los estadios o las etapas del conflicto en el proceso, sino que también vamos a ver que hay diferentes dinámicas. Los actores van a ir desarrollando diferentes formas de expresarse, encarar el conflicto, y cada una de estas formas va a tener que ver con ciertas dinámicas que ellos le van a ir dando a esa problemática. Y en ese mismo sentido vamos a ver también como parte del proceso una progresión que se va a ir dando en el tiempo. A medida que pasa el tiempo, si no se resuelve rápidamente el conflicto va en ascenso y puede llegar a instancias de violencias y de dificultades no esperadas.
En esta semana vamos a ver también el tema del origen del conflicto. Vamos a ir a la Biblia y vamos a considerar toda aquella historia inicial que tiene que ver con el conflicto en la humanidad. Obviamente vamos a ver a Adán y a Eva y vamos a ver aquella situación de pecado que se introdujo en el corazón de ellos y que generó entre ellos, primero en ellos y después entre ellos, una situación conflictiva. A partir de allí cada uno comenzó a defender sus derechos o más bien a presentar su postura del asunto, a defenderse a sí mismo y a proyectar la culpa en el otro. Luego vamos a ver también algo vinculado a Caín y Abel como descendientes de Adán y Eva que van a replicar y por ahí en mayor escala la situación conflictiva en la humanidad. Más adelante vamos a ver a Lamec, otro descendiente de la línea de Caín, y también él va a representar una situación de conflicto que está cargado de maldad y que tiene que ver con cuestiones premeditadas. Interesantemente vamos a llegar a Génesis 6:5, donde la palabra de Dios dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La maldad se va incrementando cada vez más en la raza humana y llega a un punto donde todo lo que se hace, todo lo que se piensa está contaminado por el mal. Más adelante en Génesis 6, 13 y 14 vamos a ver que toda carne había corrompido su corazón y que la tierra estaba llena de violencia por causa del ser humano. Algo que comenzó en un estado de inocencia por causa del pecado, se fue distorsionando, el pecado entra en el corazón del ser humano y a partir de allí termina dañando las relaciones interpersonales e inclusive la relación con el medio ambiente. Entonces es interesante entender que el origen del conflicto tiene que ver con el corazón del hombre contaminado con el pecado. Entonces, a partir de allí, en nuestra tarea de acompañar a otros en la resolución del conflicto, tiene que ver justamente con poner en evidencia esta realidad y trabajar a partir de ella. Finalmente, en la materia vamos a ver que este asunto del conflicto a lo largo de la historia se ha ido incrementando a través de pujas de poderes, luchas y aún guerras, y podemos hablar de cuestiones bélicas vinculadas con la Primera, la Segunda Guerra Mundial hace poco tiempo atrás, y en la actualidad con toda una situación de conflictos bélicos en diferentes partes del mundo. Es decir, que de alguna manera la conflictividad del ser humano consigo mismo, con otros y con el medio ambiente se ha ido acrecentando a medida que ha transcurrido el tiempo. Y hoy nos encontramos frente a una generación diferente. El mundo que nos toca experimentar en este tiempo es distinto. Vivimos en un mundo mucho más complejo. Vamos a ver en nuestra sociedad mucha fragmentación, vamos a ver también en las nuevas generaciones una hiperestimulación, vamos a ver también una sobrecarga en las personas vinculadas con el estrés, con el cansancio, la fatiga, que predispone mal a los individuos con respecto a otras personas y las relaciones interpersonales. Por otro lado, vamos a ver el tema de la cultura que hoy estamos transitando. Es una cultura, la cultura occidental, que promueve una subjetividad personal como un valor, como algo especial. Dentro de esa misma cultura vamos a encontrar cuestiones vinculadas con la superficialidad y también vamos a ver cuestiones vinculadas con el relativismo y el individualismo como una cuestión que hoy se aprecia mucho, ¿no? Vos sos importante, vos valés, viví vos la vida y vivilo ahora, este es tu tiempo. Entonces todo eso ha generado individuos superficiales, egocéntricos y transgresores. De alguna manera vos y yo estamos siendo atravesados, bombardeados por esta corriente de pensamiento que se ha instalado en este tiempo, en esta generación, y que nos afecta, nos condiciona y condiciona el ambiente, el medio en donde nos movemos y condiciona a los demás actores con quienes interactuamos. Entonces, el tema del conflicto, si antes era inevitable y existía comúnmente o normalmente entre las personas,
hoy lo sigue siendo de la misma manera y aún peor por estas corrientes filosóficas que han permeado nuestra cultura y que se imponen como valores para la sociedad. En este contexto, en este mundo, estamos nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Estás vos, estoy yo en el lugar donde Dios nos ha puesto. Y Dios espera que nosotros allí donde estemos podamos ser agentes de paz. En otras palabras, podamos ser pacificadores o también llamarlo de otra manera, mediadores entre las personas. Tal vez alguna expresión bíblica vinculada con la idea de ponerse en la brecha y mediar entre Dios y los hombres tenga mucho que ver con nosotros y esta materia. Pero quería hacer referencia a un pasaje de la Biblia muy conocido para cerrar esta introducción, que se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 9. Dentro de las bienaventuranzas, el Señor dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dichosos, felices, bendecidos de Dios, aquellos que viven en paz y promueven la paz en el ambiente donde se encuentran. Que vos puedas ser un agente de paz, instrumento útil en las manos de Dios para que las personas que te rodean puedan estar en paz y a la vez puedan ser pacificadores. Que Dios te bendiga y bienvenido a esta materia. Puedes tener paz en la